Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a llamar a asistencia rápidamente y continuar con este otro tema que estábamos empezando el día de ayer, funciones secretorias del tubo digestivo. En su cámara, si quieren pasar clases, ¿no? Están en todo derecho, están en un país libre, hombre. País libre. Vamos con Álvarez, Carolina. No está Álvarez, Carolina. Cristel Antelo. Presente, doctor. Wagner Barbosa. Doctor Álvarez, sí está, no podía encender mi micrófono, perdón. Carolina. Sí. Wagner Barbosa. No está. Beatriz Garate Allison. Allison, no está. Lorena Camacho. Presente, doctor. ¿Será que unos 10 minutitos puedo estar con la cámara apagada? Es que estoy teniendo No problemas sea con mi más cámara. de 10 minutitos. Está bien. Lorena Camacho. Gracias. Lorena. Ángel Luis Camargo. Ramiro Céspedes. Presente. Esther Chávez. Está Gustavo Coria. Beatriz da Silva. Presente. Daniel Escobar. Presente, doc. Daniel Escobar, ahí está. Alife Anderson. No está Alife. Alessandro Fernández. Fernández de Lima, perdón. Fernández de Lima. No viene. Gustavo Ferreira. Presente, doctor. Litsi Fuentes. Guillermo Enrique. ¿Dónde está? Presente, doctor. Litsi, Guillermo Enrique. Adri Joao. Presente, doutor. Víctor Justino. Presente, doctor. Jonathan Leite. Presente, doutor. Marcelo Mamani. Patricia Mamani. Presente, doctor. Presente, doctor Fred Marcelo. Patricia Mamani. Presente, doctor. Tindel Marquina. Denilson Méndez Acevedo. Alan Montaño. Presente, doctor. Daniela Montaño. Presente, doctor. Reno Nacimiento. Stephanie Orellana. Presente, doctor. Está Breno. Stephanie Orellana. Luis Carlos Panoso. Presente, doctor. Mateus de Jesús. Presente, doutor. Buenas tardes. Ignacio, buenas tardes. Ignacio Ronda. Nelly Sola. Presente, doctor. Está Nelly. Torrico Jeremy. Jeremy, no está. Valdés Castro. Presente, doctor. Vargas Caballero. Presente, doctor. Vargas Cuevas. Villasís Arteaga. Presente, doc. Villanueva. Presente, doc. Ahí está. Talía Yandira. Presente, doctor. Inturias Rodríguez. Espinosa Falso. Héctor Yamil. No. Berríos Fuentes. Fuentes Rojas Ryan. No, listo. Ya saben los que van ingresando, nombrecito al chat del Zoom de manera directa, nombrecito al chat del Zoom y vayamos continuando con esta descripción. Bien, el día de ayer hacíamos mención a las funciones secretoras del tubo digestivo. Nombrecito al chat del Zoom, ya saben, yo ya he llamado lista. Un nombrecito al chat del Zoom, por favor. A primera hora es eso, 2 en punto es nuestra clase, ¿no? Capítulo 65, funciones secretoras del tubo digestivo. Hemos realizado una mención en torno a estas funciones. La misión fundamental del tubo digestivo es secretar enzimas y aportar moco para la lubricación y protección,
Y las enzimas le vamos a dedicar un capítulo siguiente. A la siguiente, si nos alcanza el tiempo, esta clase se llama digestión. Vamos a ver cómo se degradan los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Entonces, las misiones fundamentales de estas secreciones que vamos a hablar el día de hoy es producir enzimas y aportar moco. Si no están como Villanueva y solo tienen su cámara prendida y están enfocando al techo, a la pared, ahí no lo ven a DG Mateus, tienen que estar como Mateus, hombre, ahí, si no lo ven, hombre. Lo ven todos a Mateus, hombre, yo lo veo, hombre. Así tienen que estar, o como Franz Marcelo. Si no, no me sirve y los voy a ir retirando también. Entonces, retomamos. Misiones fundamentales en este tema de secreción: secretar enzimas, aportar moco. Bueno, tipos de glándulas. Ayer describíamos que existen células de la mucosa que tienen la forma de un cáliz, por eso también se los denomina calciformes, y son las responsables de producir el moco. Ahí está, característicamente. Repito lo que he dicho el día de ayer, el próximo jueves, examen de todo gastrointestinal o todo digestivo de Guyton, ¿no? Para aliviar la lectura, para que vayan leyendo el fin de semana. Muy bien, además de las células calciformes, tenemos otras, que son las criptas del Liverpool. En las criptas del Liverpool, acá está formada en el epitelio mucoso, de la misma manera. 1, se va a producir secreciones. 2, va a aumentar la superficie de absorción. Uno estimula la secreción y otro aumenta la superficie de absorción. Acá tenemos un detalle de las características de otro tipo de glándula. Se lo llama glándula oxíntica. Mucha literatura dice, no es lo mismo decir glándula oxíntica que célula oxíntica, por si acaso. Y esto hasta en el examen de especialidad. ¿Alguno de ustedes quiere ser gastroenterólogo? Muy bien, les va a tocar este tipo de preguntas. Entonces, no es lo mismo decir glándula oxíntica que célula oxíntica. ¿Por qué? La célula oxíntica corresponde a este tipo de células, a mis células parietales. ¿Bien? Entonces, repito, no es lo mismo decir glándula oxíntica que célula oxíntica. La célula oxíntica son las células parietales del tubo digestivo. En estas glándulas oxínticas, la glándula oxíntica que está compuesta de esto, del istmo, cuello, una base, van a existir estas células, van a existir las células parietales, células que van a tener una función endocrina, recuerdan, a lo largo del tubo digestivo, como son las células A, las células I, las células K, bien, para producir diferentes tipos de secreción hormonal. Y van a existir otras células, igualmente denominadas como las células principales, en el estómago, por ejemplo. Y las células principales son encargadas de producir el pepsinógeno, por si acaso. Bien, entonces en estas glándulas oxínticas presentes en el estómago están formadas por diferentes células, entre ellas parietales, endócrinas y las células principales, por si acaso. Bien. Bueno, ya haciendo la descripción de las células, vayamos a mencionar una de las características importantes de estas glándulas que aportan secreción. Primero tenemos a las salivales. Acá está esta imagen representando ese concepto. 3 salivales: parótida, submandibular y sublingual. Ahí están las 3 glándulas salivales que van a aportar una secreción. Existen otros órganos que también aportan la secreción. Vamos a hablar del páncreas y vamos a hablar del hígado. Estas son glándulas, al igual que las glándulas oxínticas, las células calciformes, que aportan la secreción para realizar la digestión, todo el aparato digestivo. ¿Cómo se estimulan estas glándulas? Primeramente, tenemos una estimulación epitelial local. ¿Cuál es la estimulación epitelial local? Cuando viene el alimento, lo que hace es ponerse en contacto con el epitelio.
Ese contacto físico entre alimento y epitelio estimula a las células calciformes a producir moco, por ejemplo. ¿Estamos entendiendo cuáles son los mecanismos de estimulación básicos? El contacto de alimentos con el epitelio estimula de manera directa la secreción. Tenemos otra activación también. Cuando ingresa el alimento, hay una activación del sistema entérico. ¿Cómo se estimula el sistema entérico? A partir de estímulos táctiles también, a partir de irritación química y a partir de la misma distensión de la pared abdominal según la cantidad de alimento. Repito, tenemos dos tipos de activación en esto que es el mecanismo de estimulación de las glándulas, que acabamos de ver. Una es la estimulación epitelial local, les decía las células calciformes para producir moco, basta que esté el alimento y van a producir moco, ya sea en la primera parte del tubo digestivo como bolo alimenticio, ya sea como equimo, o ya sea como materia fecal, porque en el intestino grueso igual vamos a tener producción de moco. Muy bien, o a través de la activación del sistema entérico, con tres pilares: la estimulación táctil, la irritación química o la distensión de la pared intestinal. Eso produce la estimulación y secreción de las glándulas que hemos mencionado, tanto las calciformes como la pancreática. Esta estimulación se basa en dos principios. El principio parasimpático, donde se aumenta la velocidad de secreción. Entonces, esta estimulación de activación del sistema entérico se basa en dos tipos de respuesta. La acción parasimpática, donde se aumenta la velocidad de secreción. Y miren lo que Guyton me empieza a dar a conocer. Me dice, el simpático, cuando la estimulación es leve, aumenta también levemente la secreción. Entonces, eso quiero que entiendan lo que me aclara Guyton. Cuando el simpático recibe una estimulación leve, aumenta también levemente la secreción. Porque cuando viene una estimulación intensa del simpático, se produce vasoconstricción y con la vasoconstricción, la disminución de la secreción. Repito entonces, la estimulación autónoma que va a permitir esta secreción a nivel del tubo digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, en sus dos porciones, ¿no? El vago con la parte, llevando fibras parasimpáticas y no nos olvidemos el plexo sacro. Y están aumentando ambos la velocidad de secreción a nivel del tubo digestivo. La acción simpática consiste en la estimulación leve, también aumentar levemente la secreción, por si acaso. Cuando la estimulación simpática es intensa, se produce un efecto de vasoconstricción, con lo que se disminuye completamente la secreción. ¿Estamos claros con esa manera de actuar? Bueno, vayamos a entender este mecanismo básico para la secreción de las células glandulares. Entonces nosotros vamos a ir describiendo acá cada una de las características. Acá es de color rojo, vamos a marcar con negro, yo voy a marcar con negro. Tenemos el vaso. Se supone que todo lo que secrete a la luz del intestino, esta va a ser la luz del intestino, va a venir desde el torrente sanguíneo. Todo lo que yo produzca en secreción de sustancias va a venir desde la sangre y va a seguir esta dirección, hacia la luz del intestino. ¿Cómo se sigue ese proceso básico de secreción? Primero, entender que esto que es donde está la sangre, donde está escrito sangre en el vaso, para la célula epitelial le va a aportar todos los nutrientes necesarios para poder realizar dicha secreción. No solamente necesitamos de los nutrientes, y acá estamos hablando, miren, estamos marcando la fibra nerviosa,
que acabamos de escribir, estimula o inhibe. La parte parasimpática estimula y la simpática inhibe. Necesitamos también nutrientes y necesitamos las mitocondrias. Miren, ahí está, están viniendo las mitocondrias aportando ATP junto con el sustrato adecuado para poder realizar la síntesis de sustancias orgánicas. Los productos de secreción van desde el retículo endoplasmático, ahí está dibujado, los van a sintetizar desde el retículo endoplasmático, y en el lapso de unos 20 minutos van a llevarlo hacia el aparato de Golgi. Entonces va a seguir esta dirección. Bien, ahí está, miren cómo lo ha llevado al aparato de Golgi. Bien, estamos viendo, amarillito lo ha llevado al aparato de Golgi. ¿Y para qué? Para que realice el empaquetamiento de vesículas de secreción. Se almacenan en la parte apical. Estas vesículas, acá están almacenadas, ahí están, miren, vesículas, ahí estoy con el cursor. Esta vesícula de secreción va a quedarse en este polo hasta cuando así se requiera de su liberación. ¿Cómo se va a liberar? Va a ingresar calcio. ¿Recuerdan en el sistema nervioso autónomo, cuando hemos visto neurotransmisores, qué necesitaban? El calcio. Lo mismo, va a venir el calcio que va a aumentar la permeabilidad de membrana para producir la fusión de la vesícula y realizar la exocitosis. Ahí está, hacia el tubo digestivo. Este es el mecanismo básico de secreción de las células glandulares. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta del mecanismo básico? Fácil, ¿no? 5 pasos muy interesantes. Que vengan nutrientes, ATP de las mitocondrias, que vaya del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, el aparato de Golgi libere sustancias o las vesículas para almacenamiento, y cuando aumente las concentraciones de calcio, se produzca este concepto, acá está, que es la secreción. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Jesús ha entendido? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió de Jesús? Por lo menos hágame pues, así de Jesús, Mateo, no me escuchan. O repito algo. Ya, perfecto. Si nosotros hemos entendido ese mecanismo básico de la secreción, vayamos a entender una de las sustancias más frecuentemente secretadas en el tubo digestivo, como es el moco. Nosotros tenemos que darle la importancia necesaria a esta sustancia. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el moco? Tiene una cualidad adherente, el moco. ¿Dónde va a actuar la característica adherente? La característica adherente para que el alimento pueda deslizarse, puedan formarse también sustancias de quimo, ¿no? Entonces ahí el moco permite que se puedan formar de manera directa y compacta el quimo. Va a cubrir la pared intestinal para que lo que ustedes ingieran, ¿no? Ahí tal vez a Fran Marcelo lo veo que come comidas picantes, debe ser, ¿no? ¿Come yaguita Juan Marcelo o no come yaguita? ¿No come yaguita? O sea, ¿usted es de Bolivia, Fran Marcelo? ¿Cochabambino? Ni me responde Fran Marcelo. ¿Es cochabambino? Doctor, le he escuchado Juan Marcelo, no le he escuchado Frank Marcelo. No, Fran Marcelo, hombre. ¿Usted es cochabambino o no es cochabambino? Claro. Entonces doctor. ahí está, pues cuando comemos la agüita, entonces producimos moco para cubrir las paredes gastrointestinales. Ahí está. El mismo moco liberado en la parte gastrointestinal del intestino grueso va a permitir que las partículas fecales se adhieran y tengamos la materia fecal. Y tiene menor resistencia el moco al deslizamiento, o sea, la resistencia al deslizamiento es escasa, por lo que facilita el tránsito de los alimentos, del quimo, de la materia fecal, ¿no? Entonces, la resistencia al deslizamiento es escasa. Y una propiedad también del moco es que tiene propiedades anfóteras. Es muy resistente a la digestión de enzimas y repele los extremos. ¿Qué quiere decir? Repele el pH más ácido que exista y repele el pH más alcalino que exista. Eso es tener una propiedad anfótera a nivel del moco.
Entonces, el moco me permite realizar estas funciones, evitar la resistencia, permitir dar una consistencia a las características del tránsito intestinal con la propiedad adherente. Y repito, estas propiedades anfóteras, acá está de mayor característica, que me equilibra, que no existe irritación a nivel del intestino por las diferentes características. ¿Y quién le da esta propiedad anfótera? Las glucoproteínas que hay en el moco. ¿Quién le brinda esta propiedad anfótera al moco? Las glucoproteínas. Eso permite amortiguar tanto los extremos ácidos y alcalinos, ¿no? Esa es la propiedad anfótera que brinda el moco. Muy bien, si estas son las propiedades del moco, vayamos desde la parte superior del tubo digestivo. Si nosotros entendemos esta primera secreción, vamos a con facilidad entender muchas otras secreciones del cuerpo, porque este es un principio básico de secreción. ¿Qué vamos a mencionar de la secreción de la saliva? Primero, acá tenemos acinos. ¿Se ve ahí, Franz Marcelo, los acinos? Ahí están. Estos son acinos. Se ve, doctor. Ahí están. Le presento a los acinos. Estos acinos, que son el inicio de la producción de la saliva, ya sea en la parótida, submandibular o sublingual, permiten una secreción primaria. Dicha secreción primaria está compuesta por tialina, una alfa-amilasa. Esa es la tialina. La tialina, una alfa-amilasa, por si acaso. Esa es la composición. También se secreta moco a partir de estos acinos. Moco. Y se va a secretar líquido extracelular con concentraciones de algunos iones. Entonces, ¿cuál es uno de los iones que va a estar en la saliva? El sodio. Desde los acinos va a secretarse sodio. Va a secretarse cloro. Sodio y cloro. Eso quiero que entiendan. Desde el líquido extracelular va y se aporta de manera constante sodio y cloro. Bien. La saliva en primera instancia tiene esa concentración de sodio y cloro. Esta es una parte fundamental de las últimas ediciones de Guyton. Entender que los tubos de las diferentes partes del cuerpo sí tienen una función. Y es un experimento muy extraordinario esto de entender que los tubos del cuerpo realizan una función. ¿Cuál es la función? Acá, por ejemplo, se ha secretado el líquido extracelular con sodio y cloro. En el tubo de la glándula salival, ¿recuerdan el tubo de la glándula parótida, el conducto de Stennon? ¿No? ¿Recuerdan el conducto de Stennon que se abre a la altura superior del segundo molar? Ahí está drenando, ¿no? De la parótida su conducto anatómicamente. Ese conducto, y así como los conductos de la glándula submandibular, de la glándula sublingual, reabsorben sodio, permiten una absorción activa de sodio. Y de la misma manera absorben el cloro. Los acinos han producido primero saliva con sodio y cloro, pero el tubo permite la reabsorción de sodio y cloro. Pero no solo permite esa reabsorción, sino que también secreta. Dice, el tubo es el que va a secretar potasio y bicarbonato. Entonces, por esa reabsorción de sodio y por esa secreción de potasio, se crea una negatividad de la saliva. ¿Alrededor de cuánto? De menos 70 milivoltios más o menos la producción de la saliva. Esta negatividad facilita la reabsorción pasiva de cloro. Entonces, mientras más sodio se reabsorba y más potasio se secrete, entonces más cloro se reabsorbe. Más cloro se reabsorbe de manera pasiva. Bien, entonces el mecanismo. Mientras más sodio se reabsorba, más potasio se secreta y permite recién la absorción pasiva de cloro. Bueno, tenemos que el tubo es el que aporta la secreción de bicarbonato a la saliva. Con estas características,
se produce una secreción abundante en iones. ¿Qué tipo de iones? El potasio y el bicarbonato. Y también es una secreción mucosa. La concentración en condiciones de reposo normales de la saliva, del sodio y el cloro, es de 15 miliequivalentes. Las concentraciones del sodio y cloro en reposo, en manera normal, es de 15 miliequivalentes. Eso quiere decir menos de 7 a 10 veces la concentración plasmática. Entonces, miren, el tubo ha reabsorbido de manera constante el sodio. Por eso, cuando se ha producido los acinos, decimos, se ha secretado parecido al líquido extracelular. Pero miren qué tal es la reabsorción del sodio por el tubo, que solamente se reduce a 15 miliequivalentes. Eso quiere decir de solamente menor a 7 a 10 veces la concentración plasmática. Vamos con otro. El potasio. El potasio es 30 miliequivalentes. Ustedes recuerdan esa tablita que han aprendido en Fisiología 1, ¿no? Donde estaban los valores para entender transporte de membrana o el potencial de acción. Entonces decíamos, en el líquido extracelular hay poco potasio, 4.2 apenas. Entonces, miren, mi saliva va a tener 30 miliequivalentes. Quiere decir 7 veces más que el líquido extracelular. Y va a secretar bicarbonato, acá con un valor de 50 a 70 miliequivalentes. Quiere decir el doble o más de la concentración a nivel del líquido extracelular. ¿De qué depende esto? Esto es pasivo. Ahorita estamos pasivos, ¿no? Ahora, existen momentos en la alimentación donde vamos a secretar más saliva. ¿O no, Leonardo Escobar? ¿Usted secreta con algún tipo de alimento más saliva o no? Sí. ¿Qué sirven allá ¿de dónde es usted? De Yacuiba. Yacuiba, ¿no? Con el alcohol. Ah, mentira. Con el alcohol, dice. Pucha, Mentira, doc. que no. Se le están... no. Se suspende la clase por Escobar. Es por Ahí Mateo. llegamos, Mateo me nada más. llevando por Está ahí, pensando ¿no? en el alcohol, hombre. ¿Qué pasa? Doc, Alimento estamos hablando, no estamos hablando de bebidas. ¿Qué nos van a hacer? La clase. Doc, perdón, tenía una pregunta. Hace Antes rato de su dijo pregunta, primero respóndeme la mía. ¿Qué cosa? Ay, el asado y... ¿Pero qué? Pero- ¿Alguna vez has salivado cuando estaba comiendo en extremo? ¿Nunca has salivado demasiado? ¿Con el cuando tengo picante no mucha pasa hambre. eso? ¿Con la Cuando tengo comida mucha- caliente no les ha pasado eso? Que salivan demasiado. Ahí comiendo caliente. Más están salivando. Cuidado que ¿Por qué diga, al hacen ver a eso? una chica bonita, Gustavo Ferreira, capaz. ¿No? Cuando vemos a una chica bonita y salivamos más. No. ¿Con qué ha salivado alguna vez Gustavo Ferreira? ¿Con qué comida brasilera? A ver, dígame. Ai, doutor, comida brasileira? Sí, dígame un plato. A ver, Tipicamente, que se sirva tipicamente caliente. brasileira? Un plato brasilero que se sirva caliente. Feijoada. Feijoada, ya, ahí está, con la feijoada. La clásica, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, cuando los acinos son estimulados, ahorita le respondo, Escobar, cualquier pregunta que me tenga. Cuando los acinos son estimulados de manera brusca, no están en el reposo, dice Guyton, cuando esto sucede, se va a alterar la composición. No le va a dar tiempo al tubo de secreción para permitir una absorción efectiva de sodio. Por lo tanto, cuando la secreción aumenta de manera brusca, las concentraciones de sodio en la saliva van a incrementarse. ¿Por qué? Porque no le está dando, repito, tiempo al tubo para realizar una absorción efectiva de sodio. Eso sucede en algunos periodos de la alimentación y nos los explica Guyton. Ahora sí, dígame, Escobar.
Hace rato dijo que la saliva salía a 70 milivoltios, si no estoy mal. Sí, 70 milivoltios. Esa es la polaridad que se da por la excreción de potasio. Va a haber potasio en la saliva, mi estimado Escobar. Pero es de menos 70 milivoltios, no es completamente positivo. Lo hemos llegado por la secreción de potasio hasta unos menos 70 milivoltios. Bien, es negativo, así es que no tiene carga eléctrica, ¿no? Pero este es el voltaje que alcanza, digamos, menos 70 milivoltios. Gracias. Por el aporte de potasio que se tiene. Muy bien. Vamos con otra característica en las funciones de la saliva. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Las funciones de la saliva son estas tres. Arrastrar gérmenes patógenos de las partículas, permitir que existan iones tiosinato, que es una enzima proteolítica. ¿Para qué sirve estos iones tiosinato? Para destruir a los microorganismos. Muchas veces ingerimos alimentos en diferentes lugares, y mi salivita me aporta estos iones tiosinato. Son enzimas proteolíticas para destruir microorganismos que ingresen por la boca. Y obviamente la saliva tiene anticuerpos que me protegen ante cualquier microorganismo. Es la entrada a la parte interna del cuerpo. Por lo tanto, tiene que estar dotado de anticuerpos, iones tiosinato. Y si no hubiera salivación, se quedarían estos restos de alimentos y se quedarían putrefactos a nivel de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, de manera constante existe, ¿no? Muy bien, nosotros no nos vamos a detener solamente en la saliva. Esto más, antes de continuar, acá estamos llevando de un lado a otro sus compañeros. Ahora, ¿cómo se produce la secreción salival? Primero tiene que haber una estimulación. Los estímulos gustativos, por eso les decía, ¿no? Algo picante, y Leonardo Escobar no sé si come picante. Entonces, los estímulos gustativos son los que van a inducir, miren, en señales aferentes, son los que van a inducir a los núcleos salivatorios. ¿Y dónde están mis núcleos salivatorios? El núcleo salivatorio superior, ¿recuerdan? Neuroanatomía, el núcleo salivatorio inferior también, habíamos mencionado, ¿no? Bien, entonces estos núcleos salivatorios se relacionan con el nervio facial, ahí está. El nervio facial a través de la cuerda del tímpano, recuerden que el facial es otro que lleva inervación parasimpática. ¿O no es el facial? ¿Cuáles son los pares craneales? A ver, Leonardo Escobar, que es mi estudiante. ¿Cuáles son los pares craneales que llevan inervación parasimpática? Escobar. No me va a quedar mal, Escobar, ¿quién ha sido su docente de anatomía? Perdón, el internet se cortó, dígame cómo. ¿Cuáles son los pares craneales que llevan información parasimpática? ¿O quién se acuerda? A ver, levante la mano. Ya, parasimpática era el 3, el 7, el facial, el vago, el hipogloso. El hipogloso no, ahí se equivocó. Está bien, el trigémino. facial, el 3, que es el oculomotor, ¿cuál más? El vago es 4. El vago. Está bien, el muy vago, bien, le falta uno. 10. Y era este que está en círculo. El 9. Faringe. Está bien, por lo menos no estamos ahí, está bien. Entonces, si nosotros sabemos eso, que el parasimpático sale por estos 4 pares craneales, la respuesta a estímulos gustativos, como dice Keimur, generalmente los sabores amargos, dice, o los ácidos, los sabores amargos o los que tienen ácido, son los que más salivación producen. Repito, los ácidos y los sabores amargos son los que mayor salivación producen. Entonces la información, repito, va en este sentido, va a los núcleos salivatorios superior e inferior y la respuesta sale por el facial. Un ramito del facial es la cuerda del tímpano, recuerdan, fisura petrotimpánica por donde sale. Y esta cuerda del tímpano se acopla al nervio lingual del trigémino, pero sigue siendo del facial. Y se dirige a las diferentes glándulas, a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. Por otro lado, el glosofaringe.
El glosofaringio, lo mismo. A través de sus núcleos salivatorios viene el glosofaringio y es el que le da la inervación parasimpática a la glándula parótida. ¿Qué acabamos de hablar? El parasimpático estimula la secreción salival, pero tiene que ser a partir de los estímulos gustativos. Para los estímulos gustativos que viajan de la misma manera por el facial, que lleva la información sensitiva gustativa, terminan en estos núcleos y se da una respuesta, y la respuesta es la secreción de la saliva propiamente. Vayamos con otro segmento. Tenemos el esófago. En el esófago tenemos glándulas mucosas simples, pero que ayudan al deslizamiento. Recuerden que el esófago es una estructura colapsada, ¿no? Es una estructura colapsada. No se aburra, Anderson de Sousa, no se aburra todavía, no se aburra. Entonces tenemos el esófago es una estructura colapsada. Si es una estructura colapsada y solo se dilata cuando hay alimento, tiene que existir glándulas que permitan que ese bolo alimenticio vaya desde la faringe hasta el estómago. Entonces, esas glándulas son mucosas simples y mucosas compuestas, que secretan moco y aportan para poder deslizar el alimento, ¿no? Entonces, producir el transporte del alimento. Para eso están estas glándulas. Vayamos a describir brevemente esta porción de la secreción gástrica. En la secreción gástrica vamos a tener las células oxínticas, que son propiamente las células parietales, habíamos dicho. En estas células, vayamos a describir en este video, a ver, vamos a reproducir este video. Acá tenemos el estómago, vamos a ir describiendo las partes del estómago. Ahí está el estómago, se va a ir viendo las porciones del estómago que ya conocemos. Acá está la parte del fondo, el cuerpo, la porción del píloro, ¿no? Entonces, las glándulas oxínticas tienen tres tipos de células. Células de la mucosa del cuello, células peptídicas o pépticas, células parietales, que son oxínticas, y que son las encargadas de producir el ácido clorhídrico y el factor extrínseco. Y las células pépticas o principales producen pepsinógeno. Vayamos a hacer una clasificación de la ubicación de estas células. ¿Dónde van a estar cada una de estas células? Bien, a las glándulas tubulares del estómago o las glándulas gástricas se encuentran 80% a nivel del fondo y el cuerpo. Y justamente ahí es donde se está produciendo el ácido clorhídrico por las células parietales, el pepsinógeno por las principales, el factor intrínseco también por las parietales y el moco por las células calciformes, ¿no? Calciformes. Entonces acá están las células parietales o oxínticas, peptídicas o principales, ahí están lo que produce. Parietales, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las células peptídicas o principales, el pepsinógeno. Las células de la mucosa del cuello van a producir moco. Y vamos a tener unas células que se llaman las células enterocromafines, ¿ven? Que producen histamina, por si acaso.